a todo el paquete de leyes de implementación del nuevo Código Procesal Penal, por las razones que expondré, pero me quiero detener en dos de las leyes. Una que tiene que ver con la creación de la ley del Ministerio Público Fiscal, donde allí claramente vemos una ampliación de las facultades discrecionales de la Procuradora General de la Nación, cuando ya lo hemos visto esto en la sesión del 28 de febrero, cuando tratamos la Agencia Federal de Inteligencia, donde allí se le otorgó a la Procuradora General de la Nación la facultad de revisar y de tener a su cargo la que era la Dirección de Observaciones Judiciales. Pero como vemos en el articulado de esta ley del Ministerio Público Fiscal, vemos que la Procuradora General va a tener a su cargo la Secretaría General de la Producción General, el Consejo General del Ministerio Público Fiscal, las Fiscalías de Distrito, las unidades fiscales de las Fiscalías de Distrito y las Procuradurías especializadas, que tanto le hacen falta a este país para empezar a traer justicia en los casos de narcotráfico, de trata de personas y de lavado de dinero. Es decir, no solamente va a tener la facultad de designar los fiscales, sino de removerlos. Y esto nos parece muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que la propia Procuradora General de la Nación va a formar parte de ese tribunal de enjuiciamiento y es ni más ni menos que la presidenta de ese tribunal de enjuiciamiento. Por otro lado, lo que ha dicho la diputada Burgos en relación al artículo 5, que blanquea una relación entre el Ministerio Público Fiscal y la Procuradora General de la Nación y el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Creemos que este artículo atenta gravemente contra el artículo 120 de la Constitución Nacional, que establece que el Ministerio Público Fiscal es un órgano extrapoder, independiente en lo funcional y en lo financiero. Pero también quiero detenerme, aunque sea brevemente, en lo que es el proyecto para la designación de los jueces subrogantes. Vemos allí que con este proyecto se va a modificar no solamente lo establecido en las leyes 26.372, 26.376, el reglamento del Consejo de la Magistratura, el decreto ley 1285/58 para la justicia nacional y federal, y vemos que claramente este proyecto de ley va a ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Basta leer los argumentos que ha dado los ministros de la Corte en el fallo Rosa Carlos Alberto del año 2007 y en el fallo Aparicio del 21 de junio de este año, donde declaró la inconstitucionalidad no solo del reglamento, del reglamento 76/04 del Consejo de la Magistratura, sino el procedimiento para designar a los conjueces de la Corte Suprema. Es decir, la Constitución Nacional es muy clara, señora Presidenta. El artículo 114 de la Constitución Nacional, después de la reforma de la Constitución del año 94, estableció que tiene por función el Consejo de la Magistratura seleccionar a los postulantes luego de concursos públicos, de exámenes públicos y en base a la idoneidad y capacidad de esos postulantes. De allí eleva una terna al Poder Ejecutivo, que es una terna vinculante, y de ahí el Poder Ejecutivo elige a uno de esta terna y viene al Poder Legislativo, más precisamente a la Cámara de Senadores, donde con las 2/3 partes de sus miembros presta aprobación al pliego. Con lo cual, en un sistema democrático, donde hay pesos y contrapesos, lo que se busca en la designación de un juez es que haya fundamentalmente consenso de los distintos órganos del Estado. La Constitución también, al establecer en nuestra República la independencia de poderes, inviste de ciertas garantías a los jueces, como son la inamovilidad del cargo y la intangibilidad de sus remuneraciones. Y esto tiene mucho que ver con una de las declaraciones y garantías más importantes que tiene la Constitución Nacional, que es respetar el juez natural.
Según datos de la Asociación de Derechos Civiles, al año 2012, según estadísticas oficiales, el 18,50% de los cargos de la justicia estaban vacantes. Según la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, de los 986 cargos de la Justicia Federal y Nacional, el 24,96%, es decir, el 25% actualmente de los cargos para jueces están vacantes. Con lo cual van a tener la posibilidad con esta ley, ni más ni menos, no solamente de haber designado durante los últimos 10 años más de 700 jueces, sino fundamentalmente, antes que termine este periodo y con esta ley sancionada, designar el 25% de los jueces restantes. Pero analizando artículo por artículo este proyecto, Presidenta, vemos claramente que hay una técnica legislativa que es deficiente. Lo vemos a esto en el artículo 1, donde para cubrir los cargos vacantes no son claros. Vemos que se establece y dice el artículo 1 que este régimen para designación de los jueces subrogantes son para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no se aclara que es para los juzgados federales y o nacionales, con lo cual puede llegar a interpretarse que también este régimen se aplica para los fueros provinciales y para el fuero ordinario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También vemos que en este artículo 1 unifica lo que son las designaciones de los jueces de primera instancia y los jueces de Cámara, donde claramente, según el Consejo de la Magistratura, se toman exámenes distintos, se tienen capacidades distintas, la evaluación de antecedentes son mayores y los requisitos son mayores para ser designado juez de Cámara que juez de primera instancia. Otra cuestión importante del artículo 1, que dice que el Consejo de la Magistratura, luego de la designación que se hacen por las propias cámaras, tiene 60 días para ratificar o para rectificar esa designación que se haya hecho. Nosotros nos preguntamos desde aquí qué valor se le da al silencio, qué pasa si el Consejo de la Magistratura después no se despide, como pasa en muchísimos casos. Creemos que esto tiene que preverse y modificarse ese artículo 1. También en relación al artículo 1, se dice que en relación a la competencia federal es la Cámara Nacional Electoral la que va a enviar la lista de conjueces. Lo que no está previsto es que los jueces de primera instancia con competencia electoral también son pluricompetentes, es decir, no resuelven solamente cuestiones electorales, resuelven cuestiones penales, civiles, fiscales, previsionales, y esto tiene que ser previsto también. En el artículo 2 del proyecto de ley se habla ahí claramente de la facultad para designar a los jueces subrogantes con jueces de la misma competencia, de la misma jurisdicción o con la lista de conjueces. Ahí en esa facultad discrecional que va a tener el Consejo de la Magistratura se pierde el orden de prelación que deben de tener para respetar cómo tienen que ser designados los jueces de acuerdo a la Constitución. Es decir, no es lo mismo un juez que ya está en funciones y que ha pasado por todo el procedimiento que establece la Constitución que aquellos que forman parte de esta lista de conjueces. Por otra parte, en ese artículo 2 también se establece que el Consejo de la Magistratura lo tiene que aprobar por las 2/3 partes de los miembros presentes. Y si tenemos en cuenta que por la ley 26855, cuando se elevan las ternas vinculantes al Poder Ejecutivo, se requiere las 2/3 partes de los miembros totales, nos parece que en esta oportunidad también se debería requerir las 2/3 partes de los miembros totales. Obviamente que el oficialismo no tiene las 2/3 partes de los miembros del Consejo de la Magistratura y por eso está establecido que las 2/3 partes sean de los miembros presentes. En relación al artículo 3, que fija el procedimiento de selección, también demasiadas críticas ya aquí se han hecho en relación a este tema. La ampliación de 3 años a 6 años es absolutamente injustificada. Sobre todo, Presidenta, teniendo en cuenta que el mandato de un consejero en el Consejo de la Magistratura dura 4 años. Un presidente de la Nación dura 4 años. ¿Por qué entonces fijar una lista de conjueces que dure 6 años, un periodo y medio, tanto para el consejero como para el presidente?
pero tampoco en ese artículo 3 se fijan cómo se evaluarán a los candidatos. Y esto es vital, porque lo ya dicho aquí es muy claro del procedimiento que establece la Constitución. La idoneidad es un requisito esencial para la designación de los jueces. Y en esa lista de conjueces no está garantizado que se vayan a tomar exámenes y que se los vaya a evaluar a estos conjueces. El artículo 4, lo ya dicho, absolutamente inconstitucional, esto está claro por el fallo Rosa, no se va a respetar el procedimiento natural para la selección de los jueces subrogantes. Tampoco dice qué pasa luego de los 180 días, porque en ese artículo 4 lo que dice es que se va a nombrar, si no hay jueces disponibles para aceptar la subrogancia y no hay lista de conjueces, lo designará el Consejo de la Magistratura por 90 días, ampliable a 180 días más, a 90 días más, lo cual hace 180 días. ¿Qué pasa en el caso de que en 180 días fenezca ese plazo? ¿Se lo vuelve a nombrar? Y por último, el artículo 9. El artículo 9 de este proyecto de ley decimos claramente que al derogar el artículo 7 y 31 del decreto ley 1285/58, no se va a respetar los concursos y los 3 años que tienen que respetarse para que un juez esté en un cargo y vuelva a concursar en otro. En esto tengo que ser claro, hay un concurso en el Consejo de la Magistratura que es el concurso 280, que es para designar jueces de la Cámara de Casación Penal, donde claramente pareciera que este artículo viene a darle la solución a esos 3 jueces que ya han sido impugnados. Esto también es absolutamente inconstitucional porque altera la seguridad jurídica de los restantes miembros que han concursado de ese concurso. Por ello, señora Presidenta, vemos claramente que hay un avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Y esto no lo vemos desde hace unos días a esta parte, lo vemos desde hace unos años a esta parte, con la mal llamada ley de la democratización de la justicia, con lo que ha pasado el año pasado con el nuevo Código Procesal Penal, donde en ese anexo 2 le daban la facultad al Ministerio Público Fiscal para designar a 17 nuevos fiscales y a 1.700 nuevos empleados en la Fiscalía, y lo que planteó aquí nuestro presidente de bloque, lo que está pasando en este Congreso de la Nación en la Comisión de Juicio Político contra el juez Fait. Un juez honorable, si los hay, que hace 32 años es miembro de la Corte Suprema y que ni una denuncia en su contra tiene el mismo. Por ello, porque queremos una república que se respete la independencia de los poderes, queremos jueces independientes, probos y sobre todo idóneos, es que no vamos a acompañar este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado.